Hola mis vendehumos, soy su dios emperador Sikorsky y les traigo un nuevo video de que estuve inactivo por mucho tiempo, veréis, y empiezo a traer contenido más a menudo y no tardo tanto, estoy siendo demasiado perezoso y creo que ya es hora de ponerme las pilas. No les pido otra cosa que su esquizofrénico like y su suculenta suscripción, a ver si llegamos a los 300 suscriptores antes de julio. Por cierto, una cosa que quiero aclarar, esta serie ocurrirá en un universo fusionado entre Baki y Kengan Asura. Veremos a los luchadores de ambos versos interactuar. Trataré de medir un poco la escala de poder y hacer que Oma no conozca a Baki, teniendo ya 28 años, para que la interacción sea más natural y puedan entenderse de mejor manera. Por otro lado, la historia empezará antes de los acontecimientos del torneo máximo, por lo menos 3 años antes, luego de la pelea de Baki y su padre, para así poder desarrollar mejor la historia. En ese mismo lapso de tiempo Oma entrenaría con Nico, teniendo este 18 años. Bueno, les dejo el vídeo. Sikorsky, la forma de vida suprema. En algún laboratorio en Inglaterra podemos ver a un joven Eduardo de 35 años. Este estaría conversando con uno de sus lacayos. Podemos ver a un joven Sikorsky de 16 años. Este nuevo cuerpo es poderoso, pero me falta más poder. Pronto superaré a Keaya y también a Shunsei. Así seré el ser supremo, el vendehumos definitivo, piensa Sikorsky. Eduard me mira con una sonrisa. Ven, sígueme. Este me lleva a una sección algo apartada del laboratorio. Muy bien, dime, ¿te interesa tener mis memorias? Yo asiento con la cabeza. Oh, tienes que derrotar a Alan. Si eres capaz de superarlo te entregaré sus memorias. Alan estaría recostado sobre una columna. Este sonríe al escuchar la propuesta. Vaya, no esperaba tener que matarte tan pronto. Este camina a mi dirección. Yo camino hacia él muy calmadamente. Volveré dentro de un rato. Este cierra la puerta dejándonos solos. Alan estaba muy confiado, se creía superior a mí. Se nota que heredó la personalidad de Wu Wei. Alan intenta atacarme de frente, pero le doy una patada en todo el hocico. Este tipo tiene la misma fuerza que en el torneo del purgatorio. Es patético. ¿Qué tipo no merece tener la personalidad de Wu Wei? Es solo un vendehumos. Aquí el único vendehumos soy yo. Le doy una patada en los huevos. Este grita del dolor. Yo no termino. Golpeo su cuello con mi codo haciéndolo caer al piso, retorciéndose. Sikorsky deja el lugar aburrido por la debilidad de Alan Wu en busca de aumentar su fuerza. Año 2010, el descenso de Sikorsky al infierno. La noche envolvía a la ciudad como un manto de sombras y humo, pero en su interior existía un lugar aún más oscuro. El interior. Una zona sin ley, un territorio que el gobierno japonés había abandonado a su suerte, convertido en un campo de batalla para criminales, mercenarios y asesinos. Para la mayoría, un infierno en la tierra. Para Sikorsky, un campo de entrenamiento. El ex convicto ruso, ahora reencarnado como un clon de Edward Wu, caminaba por las callejuelas estrechas y sucias, vestido con una simple gabardina marrón y una camiseta blanca. Su sonrisa confiada nunca desaparecía. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a la brutalidad absoluta. Aquí no había reglas, no había moral. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Para ser la forma de vida suprema, debo abandonar cualquier debilidad. Con el respaldo del clan Wu, Sikorsky tenía permiso para moverse libremente en la zona, sin restricciones. Y su primer paso fue simple: desafiar a todos los que se interpusieran en su camino. La primera noche fue un bautizo de sangre. Desde el momento en que entró a un viejo edificio en ruinas, sintió las miradas clavadas en él.
Mercenarios armados, exmilitares traidores, yakuza renegados, todos buscaban lo mismo: poder, dinero y supervivencia. Pero lo que Sikorsky buscaba era diferente. El primer ataque vino de un hombre con un machete oxidado. Sikorsky ni siquiera parpadeó cuando el arma se dirigió a su cuello. En un movimiento fluido, bloqueó el ataque con su antebrazo y, con una patada giratoria, destrozó la mandíbula de su atacante. El silencio duró un instante. Luego, la masacre comenzó. Uno tras otro, los asesinos y mercenarios cayeron bajo su brutalidad. Usando solo sus manos, Sikorsky rompió huesos, desgarró músculos y aplastó gargantas. No necesitaba armas. Su cuerpo era un arma. Cada golpe lo acercaba más a su objetivo. Cada muerte era un escalón en su evolución. Cuando la noche terminó, su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero su respiración era tranquila. No sentía culpa. No sentía miedo. Solo un éxtasis absoluto. Todavía es poco, necesito más. Durante meses, Sikorsky convirtió el interior en su campo de entrenamiento. Luchó contra los peores asesinos de Japón, destruyó organizaciones enteras y erradicó cualquier rastro de su antigua moralidad. Cada pelea, cada combate a muerte, lo acercaba a la perfección. Se enfrentó a antiguos soldados de la Legión extranjera, a monjes renegados del Shorinji Kempo, a caníbales que cazaban humanos por deporte. Y a todos los redujo a polvo. Los rumores se extendieron. El hombre invencible. El monstruo del interior. Pero para Sikorsky, aún no era suficiente. Un día, al salir de una pelea donde había aplastado a un sicario colombiano con una sola mano, miró al cielo nocturno y susurró para sí mismo: he dominado este infierno, pero necesito uno aún más profundo. Su siguiente destino estaba claro. Baki. Kengan. Guerreros más allá de la lógica humana. La verdadera prueba apenas comenzaba. Durante el intenso entrenamiento con Gao Mukaku, hubo un ejercicio en particular que casi le cuesta la vida a Sikorsky: detener balas con vasijas. Mukaku, con su brutal método de enseñanza, creía firmemente en forjar reflejos a través del miedo real y el peligro mortal. Así que llevó a Sikorsky a un barranco oculto donde lo obligó a pararse sin moverse mientras un mecanismo artesanal disparaba balas reales a intervalos aleatorios. La única defensa de Sikorsky eran unas vasijas reforzadas de cerámica antigua, que debía levantar en el momento exacto para desviar las balas. El primer disparo casi lo atraviesa. La cerámica estalló en 1000 pedazos. El segundo golpeó el borde de otra vasija, desgarrándole el brazo. Si fallas otra vez, estarás muerto. Gritaba Mukaku sin piedad. Durante días, Sikorsky repitió el ejercicio, sufriendo heridas, cortes, moretones. Sin embargo, algo cambió en él. Su reacción se volvió sobrehumana, sus músculos se tensaban instintivamente antes de cada disparo, y sus sentidos comenzaron a anticipar incluso antes de oír el clic del mecanismo. Al final, no solo lograba detener las balas con precisión quirúrgica, sino que comenzó a movilizar las vasijas como extensiones de su cuerpo, como escudos vivos. Fue uno de los momentos más peligrosos de su vida, pero también uno de los más reveladores. Ese ejercicio lo empujó a un nuevo límite. Ya no era solo fuerte. Ahora era rápido. Preciso. Letal. Mukaku, por primera vez, mostró una leve sonrisa. Quizás no estás tan perdido, mocoso. Sikorsky abandonó aquel lugar. Ya dominaba el estilo Nico y sus técnicas secretas. Solo le falta el Demon's Sbane. Tiene un nuevo objetivo claro en mente: hacerse una leyenda. Si quería que el mundo hablara de él, si deseaba enfrentarse algún día a los verdaderos colosos del universo Baki Kengan, debía forjar su nombre con sangre. Y no había mejor manera de hacerlo que arrasando con dojos famosos, uno por uno, derrotando a sus mejores guerreros hasta que todos supieran que había un nuevo depredador suelto. Su primer destino fue el dojo del legendario Matsuoshi-san, conocido como el karateka más poderoso sobre la faz de la tierra. Matsuo era un guerrero implacable, un hombre cuya existencia estaba envuelta en mitos y leyendas.
Había derrotado a campeones de torneos, asesinos internacionales, incluso a soldados de élite con las manos desnudas. Los guerreros del Dojo Shazam no eran simples artistas marciales. Eran sobrehumanos. Muchos de ellos podían partir ladrillos con los dedos, esquivar cuchillos, romper huesos con un solo movimiento. Y aún así, para Sikorsky, solo eran muñecos. Muñecos para golpear. Cuando llegó, el sol ya comenzaba a ocultarse tras los tejados del dojo. Al entrar, se topó con un combate entre dos aprendices de alto nivel. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi espectaculares. Pero para Sikorsky, todo se veía en cámara lenta. Apoyado contra una de las columnas, observaba con una sonrisa torcida. Interesante, pero aún no es suficiente, murmuró. Uno de los maestros asistentes se le acercó, molesto por su intromisión. Este es un dojo sagrado. Identifícate o lárgate antes de que, el puño de Sikorsky impactó en su rostro antes de que pudiera terminar la frase. El cuerpo del asistente voló 3 metros hacia atrás, estrellándose contra una pared. Los aprendices detuvieron su combate, aterrados. Quiero enfrentarme al más fuerte de este lugar, dijo Sikorsky con su característica sonrisa de confianza, al mismísimo Matsuo Shazam. Los estudiantes se miraron entre sí. La tensión en el ambiente era casi palpable. Nadie se había atrevido a desafiar a Matsuo directamente desde hacía años, pero esta vez, el caos había llegado al dojo con nombre y apellido: Sikorsky. Oye, quítate los zapatos. ¿O acaso quieres morir?, gritó uno de los luchadores del dojo, encendido por la furia y la falta de respeto del intruso. Sikorsky, de pie al centro del tatami, no respondió con palabras. Sonrió con arrogancia, se quitó los zapatos con un gesto lento y deliberado, y luego se los lanzó directamente a la cara del hombre. El impacto fue seco, certero, y cuando el ofendido cayó de espaldas, todavía alcanzó a ver a Sikorsky mostrándole el dedo medio con total descaro. La tensión explotó. 30 karatecas los rodearon al instante, sus rostros crispados por la rabia, sus músculos tensos como resortes. Sikorsky, lejos de intimidarse, rió con gusto. «Esto será divertido», dijo. Uno de ellos no esperó la orden y se lanzó con una patada giratoria. Grave error. Sikorsky lo interceptó en el aire con un codazo brutal a la rodilla, destrozándola en 1000 pedazos. El tipo cayó gritando, pero Sikorsky no había terminado. Le aplastó el brazo con un pisotón seco, rompiéndolo como si fuese de cristal. Otros dos intentaron sorprenderlo por la espalda. Sikorsky apenas se movió. Con movimientos quirúrgicos, les dislocó el cuello a ambos con los nudillos, dejándolos inconscientes. No los mató. No todavía. ¿Sobrevivirán?, pensó con frialdad. No vine a matarlos. Solo a humillarlos. Entonces, el más grande del grupo se adelantó. Un hombre imponente, el brazo derecho del legendario Matsuo Shazam. Su sola presencia bastó para que los demás retrocedieran. Veo que eres un destructor de dojos, ¿eso significa que desafías nuestra institución? Algo así, respondió Sikorsky, con una sonrisa de niño travieso, pero te seré honesto, me aburres. Te daré ventaja. No usaré las manos. El gigante frunció el ceño. En honor al maestro Matsuo, te destruiré, como digas, calvito. Pero date prisa, no tengo toda la noche, tengo otros dojos que visitar. El gigante rugió y lanzó un derechazo colosal. Sikorsky lo esquivó con un leve movimiento de cuello, las manos en los bolsillos, como si fuera un simple paseo. Todos miraban incrédulos. Sabían de la fuerza de su compañero. Era un monstruo. Pero este loco, este tipo era otra cosa. Sikorsky, cansado del juego, decidió recibir un golpe directo. Lo dejó impactar de lleno en su rostro. Pero no retrocedió ni un milímetro. El puño del gigante se quebró. Sikorsky giró la cabeza y escupió hacia un lado, sin una marca visible. Golpeas como una nenaza. Entonces, contraatacó con una patada brutal al abdomen.
El impacto hizo que el gigante escupiera sangre en un chorro denso, y antes de que cayera al suelo, Sikorsky lo sostuvo en el aire con una pierna. Lo dejó caer con desprecio. ¿Quién sigue? Nadie respondió. Nadie se movió. Sikorsky abandonó el dojo dejando un rastro de cuerpos retorcidos y ecos de horror. Esa noche, destruyó 11 dojos. En cada uno, los luchadores fueron reducidos como si fueran niños frente a un monstruo disfrazado de hombre. A la medianoche, su cuerpo estaba cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos brillaban como un depredador satisfecho. Eso fue divertido, susurró mientras caminaba por una calle desierta. Entonces, sintió una presencia. Instintivamente se detuvo. De entre las sombras, apareció un hombre en chándal, con una mirada tan fría como el acero. Oh vaya, juzgó Fujimaki, uno de los hombres más temidos del bajo mundo. Un luchador fugitivo. Un asesino con técnica. Sikorsky sonrió. Veo que finalmente regresaste a las andadas. Fujimaki no compartió su humor. Vengo a derrotarte. Mi objetivo es Bunshichitamba. Pero para llegar a él, tengo que pasar sobre ustedes. Sikorsky vadeó la cabeza, entusiasmado. Eso es interesante, muy bien, Fujimaki. Veamos qué tienes para ofrecerme. La noche rugía con furia, como si el viento supiera que dos monstruos estaban a punto de arrancarse el alma a golpes. El enfrentamiento entre Sikorsky, el vendaval ruso, y Juzo Fujimaki, la sombra del pasado, estalló como un trueno en mitad de una tormenta silenciosa. Ambos se lanzaron con fiereza. Los primeros segundos fueron un choque de embestidas brutales, puños relampagueantes y patadas demoledoras. Sikorsky, riendo como un loco, empujó a Fujimaki con una fuerza tan descomunal que lo arrastró hasta un parque cercano, pateando su rostro con violencia en el trayecto. El golpe no detuvo a Fujimaki, quien respondió con un giro de cadera y un puñetazo directo al abdomen. El suelo temblaba. La pelea se transformó rápidamente en un intercambio devastador de golpes, rodillazos y codazos. El eco de cada impacto se mezclaba con el zumbido eléctrico de un poste de luz que fue partido en dos cuando Sikorsky fue embestido brutalmente por Fujimaki, chocando de espaldas con tanta violencia que el metal se dobló como papel. Ambos estaban cubiertos de polvo, sangre y sudor. En un momento de tensión, Fujimaki aprovechó un error en la defensa de Sikorsky, lo tacleó con precisión, y la lucha se tornó en un duelo de agarres, como dos bestias intentando arrancarse los brazos. Sikorsky logró liberarse golpeando la pierna de su oponente, pero Fujimaki volvió a cargar, sin dejar que respirara. Era una danza de destrucción. Sikorsky intentó someterlo con una llave al cuello, pero Fujimaki, sin dudar, le dobló un dedo de forma antinatural, provocándole una mueca de rabia y un rugido. En medio del forcejeo, Fujimaki conectó una patada precisa y brutal al costado de Sikorsky, que salió volando y cayó de espaldas contra el pavimento. Juzo no dudó. Corrió hacia él para terminarlo, pero Sikorsky reaccionó al límite, sujetándolo del torso y atrapándolo en un nuevo agarre. Ambos rodaron por el suelo, como animales en plena cacería. La lucha se tornó cruel y desesperada, hasta que, con una sonrisa psicótica y completamente fuera de sí, Sikorsky le arrancó las uñas de una mano a Fujimaki. El grito fue humano. El dolor, insoportable. La batalla se alargó. Ambos sangraban, pero ninguno retrocedía. Sikorsky conectó un puñetazo limpio al rostro de Fujimaki, haciéndolo tambalear. Sin embargo, Juzo respondió con una andanada de golpes al torso, a las costillas, al cuello, como una máquina que no conocía el descanso. Sikorsky jadeaba, riendo entre dientes. Podría acabar esto usando el removal, pero qué aburrido sería, quería disfrutar. Sentir. Destruir. La pelea se convirtió en una prueba de voluntad. Ninguno lograba doblegar al otro. Hasta que Sikorsky, agotado pero aún en pie, decidió que era suficiente. Fujimaki lanzó un puñetazo recto, cargado con todo su peso, pero Sikorsky activó la kata de hierro, recibiendo el golpe directamente y devolviendo el impacto con el dolor duplicado al puño de su oponente.
El crujido de los huesos hizo que el mundo se detuviera por un segundo. Y entonces, la sentencia final cayó. Sikorsky, sin piedad, ejecutó su hombre Aker, un puñetazo aplastante directo al rostro de Fujimaki, haciéndolo volar hacia atrás. Sin darle tiempo de caer, usó el movimiento final, el sauce llorón, una técnica tan elegante como letal. Lo levantó por el cuello y lo estrelló contra el suelo con una fuerza que hizo temblar los cimientos del parque. Silencio. Sikorsky se incorporó lentamente. Su pecho subía y bajaba con violencia. Su rostro, bañado en sudor y sangre, no mostraba miedo, sino euforía. Buen intento, Fujimaki, pero aún no eres lo bastante fuerte para detenerme. Perfecto. China, año 2013. Tras un largo y agotador viaje por aire y tierra, Sikorsky llegó al corazón de la facción del oeste. Un templo oculto en lo profundo de las montañas chinas, rodeado por nubes permanentes y niebla espesa, como si la tierra misma quisiera ocultar lo que allí sucedía. Su cuerpo ya no era el mismo de hace 2 años. Más musculoso, más denso, más letal. Había cruzado la línea entre lo humano y lo monstruoso. Fue recibido por una docena de soldados del clan Wu. Todos se mantuvieron en silencio, sabiendo perfectamente quién era ese sujeto de mirada helada y sonrisa burlona. No necesitaban presentación. Sikorsky caminó por el templo como si fuera su hogar, hasta llegar a una sala circular de piedra, iluminada por antorchas. Allí lo esperaba Edward Wu, el legendario luchador, el más fuerte de la facción del oeste. Edward lo observó con interés, con esos ojos afilados que analizaban cada músculo, cada respiración. «¿Has cambiado?», dijo él con una voz profunda y autoritaria. «Te ves más fuerte». «¿Y tú más viejo?», respondió Sikorsky con una sonrisa burlona. Edward rió brevemente. «¿Sabes por qué estás aquí?». «No, pero supongo que me vas a decir». «Es una orden directa del conector. Hay actividad del clan Wu oriental en esta región. Tiger Nico está en Japón atendiendo unos asuntos, no estará disponible y tú no estarás solo. Te acompañará Xia Jin». Este aparece detrás de Edward levantando la mano con nerviosismo. Tras completar varias misiones letales en China bajo órdenes del conector, Sikorsky regresó a Japón más letal y vende humos que nunca. Su nombre ya empezaba a resonar en los circuitos clandestinos de lucha, y su rastro estaba marcado por la derrota de docenas de combatientes. Era como un fantasma en el ring. Llegaba, destruía y desaparecía sin dejar rastro. Pero esta vez, su presencia no pasó desapercibida. Uno de sus últimos combates fue contra un anciano maestro de Jiu-Jitsu. Aunque el viejo luchador no poseía la fuerza bruta de otros oponentes, su habilidad técnica y su precisión eran de otro mundo. Sikorsky tuvo que esforzarse más de lo que esperaba, pero al final, su brutalidad y resistencia lo hicieron prevalecer. Aquel combate, irónicamente, fue lo que le abrió una nueva puerta. Semanas después, en una noche silenciosa en un dojo casi desierto, un hombre imponente lo esperó. Se trataba de Matsuo Shosan, el legendario maestro del karate. Aquel hombre era una leyenda viviente, y aunque su rostro mostraba serenidad, su aura transmitía un poder que incluso Sikorsky sintió en los huesos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien logró intimidarlo sin levantar un solo puño. «Así que tú eres Sikorsky», dijo Matsuo con voz grave. «He estado buscándote desde hace tiempo. Te movías demasiado rápido, pero tu nombre comenzó a sonar como un tambor de guerra en el inframundo. Sabía que tarde o temprano aparecerías». Sikorsky, aún sin perder su sonrisa arrogante, se encogió de hombros. Pero en el fondo, algo en ese hombre lo hacía estar en alerta máxima. La conversación continuó. Hablaron de combates, de honor, de destrucción. Matsuo no ocultó su interés por él. «Tu estilo es brutal. Demasiado salvaje para el karate, pero hay algo en ti que merece ser visto», sentenció Matsuo. «Quiero que participes en el próximo torneo. Ahí conocerás a uno de mis más grandes rivales. Tatsumi, el rey de la lucha libre profesional». El nombre de Tatsumi encendió algo en Sikorsky. La idea de enfrentar a un oponente así lo emocionaba más que cualquier misión.
¿Un rey, eh? Suena interesante. Lo destronaré, como a todos los demás, respondió, confiado. Y así, el camino de Sikorsky se dirigía ahora hacia una nueva arena, donde no solo lucharía por fama, sino por su lugar entre los más fuertes del mundo. Sikorsky finalmente llegó al lugar acordado, un enorme gimnasio adornado con banderas de la FAU, la Federación Absoluta de Wrestling. Dentro, las luces brillaban sobre un solo hombre, imponente como una montaña de acero viviente. Tatsumi, el gran campeón, el rey absoluto de la lucha libre profesional. Su cuerpo era una mole perfecta de músculos trabajados al extremo, pero lo que más imponía era su aura. Una mezcla letal de fuerza bruta y experiencia infinita. Tatsumi, al verlo entrar, sonrió con entusiasmo genuino, como un león que al fin encuentra un adversario digno. Así que tú eres el famoso Sikorsky. Tronó su voz, profunda como un cañonazo. Vaya, los rumores no te hacen justicia. Esos músculos, esa mirada, eres aún más imponente en persona. Sikorsky, confiado, simplemente esbozó su característica sonrisa burlona. Pero en su interior, reconocía que frente a él había un verdadero coloso. Ambos se acercaron, y sin necesidad de medir fuerzas aún, el aire entre ellos vibraba con tensión contenida. Era el respeto silencioso que solo los verdaderos guerreros entendían. He escuchado mucho sobre tus victorias, continuó Tatsumi, cruzándose de brazos. Destruiste dojos enteros, humillaste a campeones clandestinos, realmente eres un fenómeno. Sikorsky se encogió de hombros, como si todo aquello fuera trivial. ¿Qué puedo decir? Me gusta romper cosas, y personas. Tatsumi soltó una carcajada profunda. Perfecto. Gente como tú hace que los torneos valgan la pena. Estoy deseando ver de lo que eres capaz en el ring. Quizás, si sobrevives a todos los demás, puedas enfrentarte a mí en la final. El campeón entonces extendió su enorme mano hacia Sikorsky, no como un gesto de amistad, sino como un acuerdo silencioso. Lucharían eventualmente, y cuando lo hicieran, sería algo legendario. Sikorsky estrechó su mano sin dudar, sonriendo como un depredador. Te buscaré en la cima, Tatsumi. La chispa estaba encendida. Una futura batalla titánica había sido pactada. Y el mundo del combate clandestino no volvería a ser el mismo después de ello. Sikorsky, con su habitual sonrisa desafiante, cruzó los brazos mientras observaba al colosal Tatsumi. Sabes, últimamente he estado pensando, comentó con tono casual. Quiero expandir mis habilidades. No solo golpear más fuerte, quiero convertirme en algo absoluto. Me interesa aprender lucha libre profesional. Tatsumi parpadeó, sorprendido. No era algo que esperara de un hombre como Sikorsky, alguien ya tan peligroso en cuerpo y espíritu. Pero luego, una amplia sonrisa cruzó el rostro del campeón, y su aura, densa como un huracán contenido, llenó la sala. Con un gesto cortés, levantó la mano. Pues que así sea, rugió con entusiasmo. Podemos empezar justo ahora. Sikorsky sonrió de lado. Faltaba aún un mes para el torneo. Tenía tiempo, y luchar siempre era su lenguaje favorito. Durante toda la semana, Sikorsky se sumergió en el brutal arte de la lucha libre profesional bajo la tutela del gran Tatsumi. Para Sikorsky, aprender nuevas técnicas fue casi natural. Su cuerpo, perfeccionado a niveles absurdos, absorbía cada movimiento como una esponja. Y no era solo su fuerza, era su mente, entrenada desde los tiempos del clan Wu, en donde la adaptabilidad a toda clase de artes marciales era fundamental. La lucha libre profesional fue apenas el inicio. Sikorsky no se detuvo ahí. Intrigado por el desafío, se infiltró en la escuela Narushima, famosa por su karate de contacto despiadado. Allí, enfrentó a los mejores discípulos y, como un depredador entre ovejas, asimiló el karate de contacto en cuestión de días. No satisfecho, se presentó ante la escuela Shinshinkai, la más grande del país, un verdadero templo para los artistas marciales. Bajo la mirada de senseis legendarios, perfeccionó su técnica de karate, golpeando con la fuerza de una avalancha y la precisión de un bisturí. Su evolución fue monstruosa.
Al mismo tiempo, Sikorsky continuó su perfeccionamiento en el estilo Nico, puliendo cada kata como si forjara una espada imparable. Aunque aún no dominaba completamente la lanza del diablo al nivel del colosal Kuroki Gensai, estaba peligrosamente cerca. Su Iron Breaker, su sauce llorón, su kata de hierro, todo alcanzó un nuevo nivel. Sikorsky no era ya el mismo hombre de antes. Era algo más. Algo mucho más temible. Finalmente, el día del torneo llegó. El sol despuntaba en el horizonte, iluminando la arena donde guerreros de todo el país, de toda clase de estilos, se reunirían para competir, y para sobrevivir. Entre ellos, destacaban dos presencias que eclipsaban a todas las demás. Sikorsky y Tatsumi. La leyenda apenas comenzaba. El torneo no era un evento masivo lleno de multitudes ruidosas. Era algo más íntimo, más peligroso. Combates programados donde cada luchador enfrentaría a un rival elegido cuidadosamente, un duelo pensado para llevarlos al límite. Sikorsky sabía que su oponente no sería cualquier novato. Su rival era Kurama. Arrogante, despiadado, y uno de los discípulos más poderosos que el mismo Tatsumi había formado. Kurama había sido llamado desde el extranjero para enfrentarlo. Tatsumi, astuto como un viejo lobo, había planeado esto con un propósito: hacer evolucionar a su discípulo, o destruirlo. Antes de su combate, Sikorsky se encontraba tranquilo, reclinado en una esquina, tomando despreocupadamente un refresco. Sus músculos tensos y su mirada distante, como una bestia que duerme antes de la cacería. Fue entonces que una presencia pasó a su lado. No era especialmente grande, ni particularmente llamativa. Era un chico joven, vestido con ropa común, casi como un luchador callejero más. Pero algo en su andar, en su aura, detonó todas las alarmas en el instinto de Sikorsky. No pudo evitarlo. «Oye», gruñó, girándose lentamente. «¿Quién eres?» El joven se detuvo. Levantó la mirada con una sonrisa ladina, sus ojos chispeando de arrogancia y hambre de pelea. «Soy Bunshichi Tamba. El único y original», declaró, con tono burlón y desafiante. Sikorsky sonrió. No era una sonrisa de burla. Era algo primitivo, casi animal. «Sikorsky», dijo, inclinando apenas la cabeza. «Con solo verte, puedo sentirlo. Tienes una fuerza brutal». Tamba soltó una carcajada breve. «Lo mismo digo, tío». Durante un instante, el aire entre ellos ardió. Dos bestias, dos depredadores que se reconocen al instante. Sus cuerpos y espíritus clamaban por soltarse y luchar allí mismo, sin reglas, sin testigos. Sikorsky apretó los puños, sus músculos vibrando con necesidad. Estaba a punto de lanzarse sobre él, pero en el último segundo, la razón ganó la partida. Recordó. Kurama lo esperaba. «Discúlpame», gruñó, la voz temblando de violencia contenida. «No podemos pelear ahora. Tú y yo, tenemos oponentes pendientes. Sería una falta de respeto luchar sin estar en nuestra mejor condición. Esperemos». Tamba lo miró en silencio. Luego, soltó un suspiro pesado mientras se rascaba la cabeza. «Vale, tío», dijo, con una media sonrisa. «Pero espero que podamos luchar pronto». Ambos cruzaron miradas una última vez, como lobos hambrientos esperando el momento justo. Y luego, cada uno se fue por su lado, llevándose consigo esa explosión contenida que prometía un choque devastador en el futuro. El torneo apenas estaba comenzando. Y me calla. Un nombre que en los círculos clandestinos era sinónimo de fuerza absoluta. Era uno de los discípulos más formidables que jamás hubiera entrenado el legendario Matsuo Shozan. Bajo su tutela, Himekaya había sido forjado como una bestia de combate. Su físico era imponente, un coloso de músculos y técnica, pero lo verdaderamente aterrador era su potencia. Se decía que Himekaya podía levantar varias toneladas de peso sin el menor esfuerzo. No era una exageración. Varios testigos lo habían visto mover camiones como si fueran juguetes, aplastar muros de concreto con simples golpes de palma, y someter a guerreros de élite como si fueran aprendices torpes. Su historial era impecable.
Había enfrentado y derrotado a luchadores de todo tipo, boxeadores profesionales, maestros de judo, campeones de Muay Thai, incluso artistas marciales híbridos, y ninguno había logrado doblegarlo. Y Mekaya no era simplemente fuerte. Era un fenómeno de la naturaleza. Un hombre que parecía nacido para la guerra, cuya existencia misma era una amenaza para cualquier rival. Bajo la mirada exigente de Matsuo Shozan, Mekaya se había convertido en un monstruo, una arma viviente diseñada para aplastar sin piedad. Y ahora, en el torneo clandestino organizado por su maestro, Mekaya estaba preparado para desatar toda su furia sobre cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Sikorsky había llamado la atención. Pero Mekaya también estaba allí, y